Hoy presentamos en estas sesiones de literatura eslovena en el marco de nuestro curso de introducción a la literatura eslava, que está siendo la verdad que súper interesante porque estamos tocando literatura de diferentes regiones de habla eslava y está saliendo un panorama, un cuadro muy interesante. Todas las sesiones están grabadas y se pueden ver en nuestro canal YouTube. Así que si, por ejemplo, la siguiente sesión no podéis ver, pues también la podéis ver en YouTube. De hecho, aparte de Ana, la siguiente sesión, que será la de Cristian Martí Menzel, y también hablará de la literatura yugoslava, también hablará de la literatura eslovena, es un traductor, 22, un ¿no? editor, sí. Pero esta sesión se hará en la librería del Tiempo Perdido, allí, en el marco de la librería, porque él viene de Madrid, de Barcelona, lo traemos específicamente para ese evento, entonces lo hacemos en la librería. Bien, pues sin más dilación voy a presentar a Ana. Ana es licenciada por la Universidad de Ljubljana en filología española, ¿no? Románica o española, Español, hispánicas. y también lengua eslovena. Se ha dedicado sus estudios a lo largo de estos años al estudio comparativo de la lengua eslovena y la lengua española. Ha terminado su doctorado en lenguas, textos y contextos aquí en la Universidad de Granada y también ha estudiado y ha trabajado mucho en el campo de la traducción literaria, desde la lengua eslovena, supongo, ¿no? También ha llevado a cabo bastantes proyectos relacionados con la traducción literaria y traducción literaria colectiva aquí en la Universidad de Granada, donde imparte clases de lengua eslovena y de cultura eslovena también, ya desde hace años. Y es muy conocida porque la verdad es que lengua eslovena aquí sí suena en la Facultad de Traducción. Gracias. Hay otras lenguas eslavas que podrían sonar más fuertemente, pero no, y es gracias a a esta profesora, a su profesionalidad y a su empeño en promoción de una lengua, de una cultura que no es muy conocida en España. Así que muchas gracias y sin más dilación te doy la palabra. Vale, gracias, Nina. Em, Se está grabando, ¿no? ¿No tienes? Sí. Vale, de acuerdo. Buenas tardes, ¿de verdad? En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Nina Kresova por invitarme, por contar conmigo. Y bueno, es un gusto dar esa charla, Panorama de Literatura Eslovena. ¿Mm? Buenas tardes y gracias también a vosotros a venir. Voy a hablar de Panorama de Literatura Eslovena, que en una hora es una tarea bastante compleja. ¿M? Por eso también tenemos la suerte de contar con la profesora Aloysia Zupan Sosic, que imparte clases de literatura y está ahí sentada. Entonces, en un momento, ella sí es especialista en literatura, yo pues esta clase, y en un momento la voy a invitar para hablar de uno de los autores que hemos decidido presentar en esta charla. ¿M? Bueno, yo intentaré hoy como trazar un poco el marco de lo que es la literatura eslovena desde los comienzos hasta más o menos la mitad del siglo XX hoy. Y luego ya en la segunda charla, pues nos dedicaremos a la segunda mitad del 20, principio del 21. Bueno, así rápidamente vamos a ver los comienzos de la lengua eslovena, es decir, los primeros escritos, cuándo surge la lengua eslovena. Bueno, todo el mundo sabemos que la fuente de todas las lenguas eslavas es el eslavo antiguo, pero los primeros escritos de lengua eslovena surgen en el siglo X, bueno, 10-11, alrededor del año 1000 y son así llamados Brzezinski spomeniki.
manuscritos de Freising es el nombre de una ciudad en Alemania donde fueron encontrados. Desde el siglo X hasta el siglo XV, más o menos, pues todos los escritos que se han encontrado de la lengua, en lengua eslovena son de índole católica. Los han escrito los curas y son sermones, oraciones, formas de confesión, cantos eclesiásticos. Algunos de los últimos manuscritos, ya pues estamos en el siglo XV, digamos, sí que en estos últimos sí que encontramos, son de índole secular, es decir, algunos nombres, nombres de meses, números, juramentos, etcétera. Em, bueno, aquí nada más para que veáis, creo que algo no va bien, o sea, no se abre la... Ajá, ahora, vale. ¿Veis? Eso de la izquierda son Brzezinski Spomeniki. ¿Por qué os he mostrado esto? Porque son los primeros escritos latinos en lengua eslava en general, no solamente en esloveno. Siglo X-XI. O sea, sí son eslovenos, pero en general en lenguas eslavas estos fueron los primeros. Vale. Luego, Nina, perdona, ¿se puede quitar el cuadradito para abajo? Vale, ya está. Vale. Luego viene la época de la Reforma, el protestantismo, que es una época que es muy importante para el pueblo esloveno. ¿Por qué? Bueno, en el siglo XV pues se inventa, es la invención de la primera imprenta, la imprenta de Gutenberg, aunque realmente no es la primera porque en China ya se conocía, ¿no? Ya tenían una imprenta. Y porque, bueno, esto fue una tarea muy difícil. Yo creo que hoy en día no nos podemos ni imaginar la tarea que tenían que hacer porque era como un espejo esto, ¿no? Entonces todos los textos pues tenían que ir al revés. O sea, esto era un trabajo muy complejo. Entonces, estamos ya en el siglo XVI, 1550, cuando en Eslovenia se publica el primer libro. El primer libro que lo publicó Primož Trubar, Abecednik in Catechism, y es como muy importante. Hablan de Primož Trubar como el padre de la lengua eslovena, ¿no? Bueno, por escribir estos primeros libros. ¿Qué surge también en el siglo XVI? Pues surge la primera gramática de Adam Bohoric, Artice Horule, Zimske Urice, surge la traducción de la Biblia y muchas más traducciones y publicaciones de la lengua. Entonces, todavía, bueno, sabéis la reforma, el Martin Luther que hizo 97, que puso como la reforma, quiso reformar la Iglesia Católica y este movimiento en Eslovenia fue muy, muy, muy potente, muy fuerte. Por eso también hoy, el día 31 de octubre, es festivo en Eslovenia. Es Dan Reformacije, Día de la Reforma. No puedo pasar la página. Ahora. Vale, gracias. La antirreforma. Estamos, a ver, aquí estamos como viendo un poco lo que pasó a lo largo de los siglos, ¿vale? Por eso solamente voy a tocar algunas cosas. Después de esto viene 150 años, o sea, después de los intentos de reformar la Iglesia Católica, surge la antirreforma, ¿no? Que es una época de 150 años donde la Iglesia tomó el poder en sus manos. Se publican básicamente textos religiosos. Yo me acuerdo, siempre nos decían en el instituto, barroco o 150 años de muerte de la cultura.
porque este movimiento fue tan fuerte que casi no se publica nada. ¿Por qué he puesto que veis ahí en, en el cuadro este que hay? Sí, están quemando a las mujeres. Esto fue en Eslovenia, bueno, un poco lo digo fuera de lo que es la publicación de literatura, porque también en Eslovenia hubo muchos procesos de caza de brujas y en este siglo precisamente, 17, fue muy, muy, muy potente y han quemado a muchísimas, sobre todo mujeres. Em, Van un poco de la mano las dos cosas, ¿no? Por eso lo puse. Vale. Bueno, ahora el romanticismo. Aquí tenemos tres fotos. El primero, la primera foto, que es Ljubljana, ¿sí? Eh, los que habéis estado en Ljubljana, a lo mejor os suena, es la plaza de Prešeren, sí. Sí, 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 sí. Ajá, ajá. El puente triple, ¿no? Ujú, ujú. Vale, ok. Pues sí, ese es el lugar emblemático de Ljubljana, donde quedan todos los lugareños. Se llama Prešernov Trg. Ah, creo que, bueno, bastante los conocéis ya. Prešernov Trg tiene el nombre del poeta más importante esloveno, que es de la época del romanticismo, y se llama France Prešeren. Si traducimos su nombre al español, literalmente sería Francisco Alegre. Bueno, es este señor que está ahí detrás, o sea, en el medio, lo podéis ver, ¿no? Y detrás está su musa, Julia, a la que dedica mucha parte la gran parte de su poesía. Y ahí a la derecha está también Julia, Pribicheva Julia, que está en la otra calle y el poeta la mira siempre. Está luego en la calle que sigue a la izquierda. En Volfova. En Volfova, en la calle Volfova, sí. Bueno, siempre la mira. Este señor vivió 49 años, muy poquito, falleció muy joven, mm, de cirrosis de hígado. ¿Por qué es tan importante Franz Prešeren? Bueno, un poco de su vida. Él tenía 3 hijos con Anna Jeloušek, pero realmente no se habla mucho de esa mujer. Siempre habla de su musa. Algún que otro poema, tiene un poema de Nezakonska Mati, Nezakonska Mati, no, sí, no. Pero eso, que la gran mayoría de su poesía está dedicada a Julia, Dimitreva Julia. ¿Mm? ¿Qué pasó? Bueno, antes sí que había más escritores, por supuesto, ¿no? En Eslovenia, pero ¿qué hace France Prešeren? Pues eleva la poesía eslovena a un nivel literario que se pueda comparar con el resto de las literaturas europeas, cosa que antes de él no existía, ¿no? Porque antes se escribía más bien literatura para divertir al pueblo, sin una mirada crítica. Las formas, tanto poéticas como lo de la prosa, eran cosas, formas muy simples. Y Franz Prešeren es el primero que utiliza en poesía eslovena tanto el soneto como el romance, como la gacela, etcétera, ¿no? Y también los versos que utiliza es la primera vez que se utilizan en literatura eslovena. Em,
siempre se olvida, creo que mucha gente olvida hablar de una persona muy importante, como Matías Chop. Eran muy amigos, también vivió muy pocos años, falleció muy joven, se ahogó en el río Sava. Pero Matías Chop fue una persona muy importante para la carrera literaria de Prešeren. ¿Por qué? Matías Chop era políglota que hablaba más de alrededor de 20 lenguas, era un genio. ¿Y qué pasa con su biblioteca? Pues Prešeren se inspiraba muchísimo en la biblioteca de Matías Chop. Y Matías Chop tenía 1993 obras en 226 tomos, es decir, tenía una biblioteca enorme. En esta biblioteca también tenía obras castellanas y portuguesas. Es una parte de la literatura, de historia de literatura, de la que no se habla o que muy poca gente habla. Yo, como tiene que ver con España y pues lo español, pues lo voy a destacar un poco en Prešeren, porque no se sabe mucho. Pues entonces Matías Chop en su biblioteca tenía obras como Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón, pues toda esa gente del siglo de oro, ¿no? Que pues, son grandes nombres de literatura española. Y Prešeren se inspiró tanto en esto que luego a continuación vamos a ver, se encuentran versos muy parecidos si miramos Siglo de Oro español y los sonetos de Prešeren. ¿Mm? Eh, Ahora, ¿cómo se ve esto? Se ve, yo lo iba a leer, pero están ahí las copias, sí. Gracias, Nina. Em, vale. Es que se ve muy mal lo que os quería enseñar, pero mira, lo podéis pasar. Esto me quedo yo en una copia. Y mientras os repartís las copias, quiero solamente leer lo que significa, bueno, un poco traducir a Prešeren. Esto tiene mérito. Tengo aquí el libro Cantos Pesmi, que es el libro de Prešeren, que él publicó y está traducido al castellano, al español. El traductor es Juan Octavio Prenz y voy a leer lo que dice sobre pues, las traducciones que vamos a ver a continuación. Tenéis todos, ¿no? Eso lo que voy a leer no lo tenéis, luego vamos a pasar a eso. Em, el lector podrá comprobar que para conservar ciertos procedimientos del original no hemos acudido a comodines fáciles que pudieran distorsionar dicha información en aras de una recreación. La necesidad de condensar y de respetar aspectos formales del original sin apelar a recursos extraños al mismo comporta un esfuerzo que, por más bien que sea llevado a cabo, no puede disimular la inexorable distancia entre todo texto original y su correspondiente traducido. Tampoco ha sido fácil siempre trasladar al español todo el contenido semántico de un verso. Piense, por ejemplo, el lector que un vocablo muy usado por Prešeren como up tiene su correspondiente en español esperanza, es decir, una palabra de una sílaba que debe ser traducida por otra de cuatro. Si se piensa que esta palabra aparece también en algunos octosílabos, el lector tendrá una idea de las dificultades de construir el contenido semántico total de una frase en la que aparece esta palabra. También en el aspecto lexical, y valga el ejemplo que hemos citado, la lengua eslovena es más económica, más condensada. Alguno que otro ratón se ha perdido en la selva. Es el precio que paga todo traductor de poesía. Bueno, un poco de la traducción literaria, ¿no? Que es una tarea muy difícil. Vale, aquí tenemos Sonetti en estrecha, sonetos de la infelicidad.
es solamente el primero, ¿vale? Son 6 los sonetos de la infelicidad. Y lo que... Vale. No sé cómo se ve, si se ve algo. Se han hecho estudios sobre la influencia de los poetas barrocos en Prešeren. Este en concreto es el primer soneto y se compara con uno de Camões, el poeta, el gran poeta portugués. Entonces, veis las semejanzas que hay en los dos sonetos, ¿no? Solamente que están al revés. Y luego hay versos que son casi iguales. Lo que viene en negrita lo podéis leer y la traducción que tenéis en las hojas. Ne vede bi kako se strup prevraća vse, kar srce si sladkega obeta. Y ahí tenéis, ¿alguien habla portugués? No, yo tampoco, pero más, más o menos se puede entender, creo, ¿no? Em, por ejemplo, ¿veis el verso que acabo de leer y luego abajo lo que viene en negrita en portugués? Pues es muy parecido a nivel semántico, ¿no? Bueno, y también a nivel de verso, porque son dos versos que siguen uno al otro, a nivel formal también. Esto es como un ejemplo de cómo, bueno, realmente lo que le impactó a Prešeren encontrarse con todos los poetas de barroco, tanto español como el portugués. Mientras podéis leer el poema, lo voy a poner aquí. Ah, pero no se puede poner, ¿verdad, Nina? Aquí con el enlace este. No, no. Se puede copiar y pegar. Vamos a ver. Hola. Bueno, es que en realidad solamente quería... es la canción que canta, que es el primer soneto de Vlado Kreslin, que es un cantautor esloveno y canta este soneto. Entonces, hoy, ¿no? Es moderno, es de hoy. Entonces, ¿cómo? No, no, qué pena. En mi ordenador sí. Es que, Claro, ¿lo abriste desde Google? No, no. sí, ¿Sí? claro, está desde Google, sí. No. Vale, vale. Bueno, si no, podemos seguir, que tampoco es Vlado Kreslin o Verba. Es una canción que es un cantautor que, bueno, que es de contemporáneo y canta el soneto, ¿no? Que la poesía de Prešeren sigue viva a día de hoy entre los eslovenos. ¿Eh? Si no, vamos a seguir porque tampoco al que le interesa lo puede luego buscar en internet. ¿Mm? Vale. Aquí tenemos Memento Mori. Eh, Otro soneto de Prešeren. Lo voy a leer para que escuchéis un poquito cómo suena en esloveno. Memento Mori. Dolgo ste... Ah, ja, a bi poslušali? ¿Queréis escuchar? Vale, ok. Se da bolj na glas. No es Memento Mori, es el otro.
Ahora empieza la segunda estrofa. Sí, como el ajustado en orden. Vale. Bueno, más o menos habéis escuchado bien la canción, espero. Y bueno, esa nostalgia, ¿no? Ese, como ya hemos hablado también de la influencia de portugués, ese saudade que existe en la lengua portuguesa, pues también los eslovenos tenemos ese, o eslavos en general, creo, ¿no? Ese sentimiento de nostalgia. Sí. En esloveno no existe una palabra para describirlo. Bueno, sí existe. Bueno, vamos a pasar al memento mori. Memento mori. Lo leo en esloveno. Tenéis la traducción al lado. Dolgost življenja našega je kratka. Kaj znancev je zasula že lopata. Odprte noč in dan so groba vrata, ali dneva ne pove nobena pratka. Pred smrtjo ne obvarje koža gladka, od nje nas ne odkupijo kupi zlata. Ne odpodi od nas življenja tata, veselja hrup, ne pevcev pesem sladka. Naj zmisli, kdor slepoto ljubi sveta, in od veselja do veselja leta, da smrtna žete vsak dan bolj dozori. Zna biti, da kdor zdaj vesel prepeva, v mrtvaškem prti nam pred koncem dneva molče trobenta bo. Memento mori. Este soneto empieza igual que el soneto de Quevedo. Vivir es caminar, breve jornada, y muerte viva es lico nuestra vida. ¿Veis? Sobre todo el primero es, bueno, clavado, ¿no? Y luego también en la tercera estrofa podéis ver, voy a quitar un poco el cuadradito. Los parecidos, ahí sí lo podéis leer, ¿no? El español, tenéis la traducción y luego podéis mirar el soneto de Quevedo. La tercera estrofa también a nivel sintáctico, bueno, también es soneto formal también, pues es muy parecido. Y el tercero, o sea, perdón, el cuarto, la cuarta estrofa, como el que divertido el mar navega y sin moverse vuela con el viento y antes que piense en acercarse, llega. Es semánticamente lo mismo, ¿no? Vale, eso es lo que, bueno, más o menos queríamos destacar hoy en la poesía de Prešeren. Otra vez no puedo pasarla.
Página. ¿La has dado aquí, Nina, antes? No está. Ah, gracias. Ok. Vale, pues ahora vamos a bueno, siglo casi. Vamos a hablar de Ivan Zankar. Ivan Zankar, que aquí voy a ceder la palabra a Aloisia porque ella sí que ha hecho una monografía sobre Zankar y bueno, le doy la palabra, la voy a traducir porque sabe muchísimo. Va, Hola, Aloisia. dober dan. Yo estoy muy feliz de tengo una oportunidad de vivir aquí en Granada un mes y yo estoy muy feliz que puedo hablar en mi lengua um, um, palabras, cosas. Um, Ivan Cankar uh, mi imamo knjigo o Ivan Cankaru, ki se imenuje Literarni revolucionar. En Eslovenia existe el libro publicado que se llama El Revolucionario Literario. Zdaj vam bom pa povedala, zakaj je revolucionar, ker ni bil revolucionar samo v književnosti, ampak tudi v svojem življenju oziroma v slovenski politiki. Os contaré por qué es revolucionario, que no lo ha sido solamente en la literatura, sino también en su vida y en la política. Bil je socialist, bil je tudi anarhist, se pravi, je hotel spremeniti določen družbeni sistem in se je praktično uveljavil tudi v politiki, ker je bil politik. Era socialista anarquista y quería cambiar el sistema político porque también se dedicaba, también era político. No, pa mene bo zdaj zanimalo, zakaj je bil revolucionar v literaturi. Vam bom povedala nekaj novosti, ki jih je v slovensko književnost prinesel. En primer lugar, os contaré algunas novedades que trajo Ivan Cankar a la literatura eslovena. Torej, v slovensko književnost je vnesel erotično pesem. Introdujo el poema erótico. Tamle piše erotika, to je bila knjiga, ki je bila prepovedana oziroma požgana. Ahí lo tenéis, libro de poemas, erótica, que fue el libro prohibido o más bien quemado. Ja. Uvedel je veliko romanesknih žanrov, jaz bom samo naštela 3. Se pravi, pravljični roman, simbolistični roman, delavski roman. Introdujo tres géneros nuevos, que era la novela de cuento, de fantasía más bien, Delavski, el de proletariato simbolistični. y simbólico, Ja. y la novela simbólica. Ja. V dramo je pa vnesel tudi nove žanre, naprimer farso. Danes bomo spoznali Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, ki je farsa. También dentro de la dramática, que es muy importante, introdujo géneros nuevos. Uno de ellos es farsa. Kaj pa je vnesel novega v motive oziroma v idejno konstrukcijo? ¿Y qué fue lo novedoso en cuanto a los motivos, en cuanto a las ideas? Prvi v slovenski književnosti je kot moški postavil žensko v ospredje kot lik. El primero en la literatura eslovena colocó a la mujer como en primer lugar, ¿no? Naprimer, napisal je 10 romanov, v 7 romanih je ženska glavni lik. Escribió 10 novelas y en 7 novelas la protagonista es una mujer. Potem uvedel je otroka kot glavni lik za književnost za odrasle, ne za mladinstvo. Otra novedad es que introdujo como protagonista como un niño en literatura adulta, no de niños. Naprimer, Hiša Marije Pomočnice, kar 12 otrok so glavni liki. Por ejemplo, La casa de María Auxiliadora son 12 niñas las protagonistas.
Prvi je pisal v slovenski književnosti in še vedno do zdaj ni nihče pisal o spolnem nadlegovanju. El primero que escribió sobre los abusos sexuales que nadie todavía no habló en la literatura eslovena. Ja? Potem je prvi postavil tudi žival v središče dogajanja. Torej se posvetil živali, kar je zdaj moderno, recimo na začetku 20. stoletja pa ni bilo. Fue el primero que puso a un animal como un protagonista, que ahora es una cosa muy normal, pero en aquel entonces era muy novedoso. Moramo se še malo pohvaliti, kaj smo Slovenci prvi. Prvi je uprizoril sanjski prizor 20 let pred Kafko. Samo Kafka je v svetu znan kot tisti, ki je sanjske prizore oziroma halucinacije uprizoril. Cankar pa ne, ker je pisal v slovenščini. 20 años antes de Kafka, uno de los actos era el acto De sueño. Sí, del sueño, digamos, de sueños. Kafka sí es conocido por eso, pero Cankar no. ¿Cómo? De alucinaciones, sí, sí. O sueños, porque él, bueno, como escribía en esloveno, pues no se dio a conocer. Posvetil se je vsem likom brez pravic. To so brezposelneži, prostitutke, delavci brez dela, otroci, ženske. Como dijo Aloysia, dedica su obra, da voz a los seres con menos derechos, mujeres, niñas, pobres, desempleados, enfermas, Prostitutke. Prostitutas, animales, etc. Ja. Zdaj pa, da boste lažje razumeli, kakšna dela je pisal Cankar, bom naredila nekaj vzporednic, čeprav je bil zelo inovativen in ni kopiral teh avtorjev, ki jih bom jaz zdaj naštela. Voy a hablar de algunos autores para que lo ubiquéis mejor, aunque él era un escritor muy innovador y no ha copiado a estos autores. Recimo, Cankar je slovenski Shakespeare, Cankar es como un Shakespeare esloveno, zato ker je naredil toliko novega na področju dramatike. porque introdujo muchas novedades en el campo del teatro. Cankar je slovenski Cervantes, Es el Cervantes esloveno, ker je njegove like, torej Don Kihot mu je bil inspiracija in je svoje like naredil po modelu, vendar jih je kombiniral z Nietzschejem in pa socializmom. Era una inspiración del Don Quijote, pero sus personajes los elaboró también influenciado por las ideas de Nietzsche y el socialismo. Cankar je slovenski Nietzsche. Zakaj? Ker je tako kot Nietzsche menil, da je pomembnejše za filozofijo in za literaturo, da so čustva pomembnejša, ne pa razum. Es el Nietzsche esloveno porque fue también el primero que habló de la importancia de las emociones. Ja. Od Platona naprej pa vemo, da Platon zagovarja razum, vse do Nietzscheja je samo razum naprej. Y sabemos que desde Platón hasta Nietzsche, que está en primer lugar, siempre es la mente, ¿no? Potem je Cankar iskal nadčloveka, ampak ne v tem smislu kot Nietzsche, pač pa človeka, ki bo močan po svoji etični pripadnosti in po estetski naravnanosti. Buscaba un Übermensch, el término superhombre es tal cual, un superhombre por cómo iba dirigido tanto con la ética y estética. Ja. Zakaj imam pa jaz rada Cankarja in zakaj sem mu posvetila 7 let? ¿Y por qué me gusta a mí Cankar y por qué le dediqué 7 años? Zato, ker je o vseh malih narodih menil, da niso majhni, dokler niso majhni v glavi. Porque él pensó sobre todas las naciones pequeñas que no son pequeñas hasta que no son pequeñas de cabeza. Ja? Ker Cankar je tudi slovenski Tolstoj in Dostojevski.
también es Tolstoy y Dostojevski el noveno. Ja, ker je želel napisati zelo resnično, ampak tako resnično, da bi se tudi tisti, ki berejo, lahko spremenili, tako kot je Dostojevski to želel. Porque también escribió de una manera muy realista, como lo hizo, por ejemplo, Dostoyevsky, y quiso que la gente cambiase por eso, ¿no? Como un ejemplo. Pa še zadnja stvar, da ne bom predolga. Y lo último, Bil je zelo samozavesten, kar manjka malo Slovencem. Slovenci so zelo dobri ljudje, ampak malo jim manjka samozavesti. fue un hombre con mucha autoestima, lo que en general a los eslovenos les falta. Son como gente muy buena, pero No, falta de naprimer, autoestima. ja, naprimer, ko so rekli Cankarju, a ti pišeš kot Tolstoj, ne? Torej, misliš, da je Tolstoj največji, ne? Je Cankar odgovoril, Tolstoj je Tolstoj, ampak jaz sem pa Cankar. Le preguntaron, ¿tú escribes como Tolstoy? Pensando que él es el mejor, ¿no? Dice, bueno, Tolstoy es Tolstoy, Sí, yo soy mejor. pero yo soy... Sí. To bi bilo vse. Jaz sem vesela, da sem vam lahko povedala par stvari, lahko bi vam pa govorila 7 let. Eso fue... Poquito, podría hablar 7 años. Gracias. Hvala, Anutia. Ok, bien. Iván Cankar. Aquí veis, hay 3 fotos. En la primera está la casa de Cankarev Dom, que es un centro cultural en Ljubljana. En la del medio es él. Fue un hombre muy peculiar. Y lo último, los que habéis estado en Ljubljana, ¿qué es? Es Rožnik, o Cankarev Vrh, antiguamente, donde vivía él. Esa es una estatua de él que está ahí. Y hoy en día es un parque, bueno, es una colina en el centro de Ljubljana, muy bonito, y arriba pues podéis subir y tomar lo que sea, un vino, una cerveza, un zumo y comer como dulces típicos. Y bueno, él pasaba mucho tiempo en esta casa. Vale, ahora... Ah, vale. Vamos a leer El escándalo en el Valle de San Florian. Es una de las 7 obras de teatro que escribió. Esta fue publicada en 1908 y la escribió en 2 semanas. La idea la tenía como durante mucho tiempo ya hecha, pero cuando empezó a escribir, la escribió en 2 semanas. Vamos a leer así varios, si os parece. Alcaldesa, Isabel, ¿vale? Lázaro, alcalde. Recaudador de impuestos, Álvaro, ¿sí? ¿Y qué más? Todos, las cualidades eran todo. ¿Alguien quiere leer las didascalias? ¿Las leo yo? ¿Pues sí? Ok. Ujú. Primer acto. En un mesón del alcalde, equipado como los mesones señoriales de campo. A la izquierda, la entrada de la antesala. Detrás, un escalón más arriba. Una puerta que lleva a la habitación. A la derecha, una ventana. Al fondo, a la izquierda, una estufa grande con un banco. A la derecha, una mesa larga. Primera escena. En la mesa están sentados los patriotas del Valle de San Florido. Florian. Florian, el notario,
el recaudador de impuestos, el comerciante, el encargado de la iglesia, la alcaldesa, la empleada del correo, etc. El alcalde está de pie. Todos indignados y con caras de no. ¿Pero qué cosa? Ay, qué cosa. Cosa muy extraña. Tú te callas, parlanchín recaudador, que no eres nada mejor. Entonces, queridos míos, esto es así. Todo indica, y así lo parece, por las muchísimas señales que dan testimonio de que ha ocurrido un escándalo en el Valle de San Florián. Se sentó allí, a lo largo del arroyo, en ese antro que siempre fue refugio de todo lo apestoso. Dicen que su nombre es Peter y que es artista. Esto es una mala señal. Dios no ha bendecido el Valle de San Florián para que sea criadero y alimento de artistas, ladrones, bandidos y otros holgazanes. El Valle de San Florián ha sobrevivido sin artistas hasta ahora, así que puede seguir viviendo sin ellos. Nosotros sabemos lo que sabemos. El arte es un traje emparchado de impurezas y otras plagas. Todos asienten con caras tristes. Ahora sobre la... Sé que estás cometiendo un adulterio en tus pensamientos, desgraciado. Si fuera solo un artista de holgazán, queridos míos, pronto moriría por ley divina. Pero no está solo. Todos bajan la mirada. ¿Pero qué cosa? Ay, qué cosa. Una cosa muy extraña. Ahora surge una pregunta, queridos míos. ¿Cómo se va a revelar el Valle de San Florián contra el escándalo? El enemigo está cerca, ya está detrás del muro. La impureza se unió al arte y ambos anunciaron la guerra contra nuestras virtudes patriotas y de otras índoles. ¿Cuál es ahora nuestro deber, queridos míos? Construyamos y reparemos una fortaleza mientras aún dispongamos de tiempo. Protejamos nuestras fosas, afilemos los amargos sables. No, no. El espíritu del extranjero no va a profanar nuestros valores. Estrechémonos las manos, juremos. Muchas gracias. Bravo. Bueno, es el primer acto de esa obra. Bueno, nos hemos reído nada más leerlo, ¿no? Así imaginaros ahí en el teatro. Bueno, aquí Chankar es la traducción que la hicimos en todos los lectorados, en el 18 lo tradujimos a muchísimas lenguas. Pues la hemos hecho junto con varios lectorados de Argentina y bueno, y nosotros aquí y luego ahora lo voy a pasar para que veáis todos los idiomas. Y aquí lo paso. ¿Y qué quería decir? Ajá, vale. En esta obra, Chankar se inspira en la burguesía de Trieste y se burla de ellos, ¿no? De la pequeña burguesía de Trieste. Em, el artista está excluido del valle por ser corrupto, pero realmente es el que está libre y al final el que vive según sus propios principios. El resto no. Em, bueno, se distingue de sus dramas este drama porque su forma y el estilo de escritura que son muy diferentes y representan una innovación de diseño importante. No voy a entrar en más detalles porque todavía nos quedan algunas cosas. Lo que sí también quería que leyéramos era el... Ah, pero nos falta una página. Vale. Em, si queréis, Neja, ¿lo puedes leer tú? Malo pred, mislim da je 499, Casa de María Auxiliadora, que es una novela, bueno, recibió las peores críticas. Es que tendríamos que tener otra copia, pero no está. Entonces, como dijo antes Aloysia, pero samo to glej. Samo. Tole. Samo da še nekaj povem prej. Neža va a leer ahora, habla claramente del abuso infantil que nos
es un tema muy tabú a día de hoy todavía. Así que, voilà. Casa de María Auxiliadora. Venía de visita un amigo del padre. Cuando vino por primera vez y se dio cuenta de Tonchka, se le acercó y le acarició las mejillas. Su mano era resbaladiza y fría como un pez. Tonchka, pobrecita. Su voz también era resbaladiza y lisa como un pez. Después vino muchas veces, también cuando su padre estaba fuera de casa. A veces sentaba a Tonchka en su regazo, pero a Tonchka le parecía pesado y le daba escalofríos cuando sentía su mano resbaladiza y fría. Un día le pasó rápidamente los dedos por su cara y se dio cuenta de que, al igual que la mano y la voz, también lo era su cara, vieja y asquerosamente resbaladiza. Y así ocurrió, cuando había silencio en la habitación, que la abrazó y la apretó contra su cuerpo. Tonchka no pudo ni suplicar ni llamar. Sus brazos temblorosos la estaban ahogando y el miedo no la dejó moverse. Él tartamudeaba y de la boca se le cayó una asquerosa gota que acabó en su mejilla. ¡Tonchka! ¡Tonchka! Cuando se fue, ella temblaba, llena de vergüenza y horror, y se tumbó en la cama. Él volvía a venir día tras día, y Tonchka no pudo defenderse, no se atrevió a llamar. Cada vez se volvía más espantoso. Se apoderaba de ella y ella obedecía sus deseos. Las mejillas se le hundieron, dormía intranquila y muchas veces se asustaba, se despertaba de repente y tenía náuseas. Muy fuerte, ¿no? Bueno, y escrito con mucha empatía. Así. Очень слепая, да? Тончка слепая. Ajá. Zato še bolj lahko izkoristi. Y, Na samo tipa. ajá. Za tipa je moškega, da je riba, vega. Y Tonchka, que es la niña, la chica, es ciega. Sí. Sí, vale. Bueno, seguimos. Voy a ser rápida. El mito de la bella vida, mit o lepi vidi. Esto fue la primera representación. Mit o lepi vidi es un mito que a lo largo de siglos aparece mucho en la literatura eslovena. Uno de los más conocidos es Prešeren, de Prešeren, que es de este libro. Y también Cankar escribió su drama de Lepa Vida, pero bueno, lo cambia un poco. No es esa mujer que anhela tanto el mito de Lepa Vida. Hay varias teorías, ¿no? Se dice que fue creado entre los siglos 9 y 11, cuando los moros de España, Sicilia y el norte de África atacaron las ciudades costeras de Adriático. El mito es Lepa Vida, la bella vida, que está en casa con su marido y su hijo, pero está anhelando otro tipo de vida y siempre se asoma por la ventana y un día ve ese barco que empieza a acercarse y viene, como lo llaman en esloveno, lo llaman Zamorch. Zamorch significa la persona que viene desde detrás del mar. Sería un negro, ¿no? Hablando políticamente incorrecto, pero es lo que dice la propia palabra. Entonces, Lepa Vida, la bella vida, decide irse con él y, por supuesto, abandona a su marido y al bebé y, por supuesto, eso tiene un castigo. Su bebé muere enfermo, el marido vagabundea, hay varias interpretaciones y ella al final también muere porque no puede soportar eso, se tira al mar, ¿no? Bueno, como que el castigo está ahí por ella escuchar su propia voz. Lepa Vida de Cankar, pues transcurre en Cukrarna, que es la fábrica de azúcar. Hoy en día este edificio es un museo, pero antiguamente ahí vivían todas las personas sin techo
y muchos poetas murieron ahí. Y transcurre en esta fábrica y todos los que están ahí anhelan a la vida, ¿no? A esa bella vida. Hablo de este mito también en su mayoría siempre representado por hombres, porque en la siguiente charla vamos a ver un libro, una obra de teatro que es del siglo XXI, de una autora que es la primera o de las pocas mujeres que habla del mito de la Lepavida, que ya lo conocéis, ¿no? Esa traducción. La hicimos también aquí con los estudiantes y se publicó. El libro lo traeré a la próxima charla y bueno, eso solo un poquito lo dejo caer, el mito de la bella vida que aparece tanto en Prešeren como en Sankar. Vale, eso es Pésamos Lepevide, una de las versiones más conocidas, esas de Prešeren. Y este es, voy a decir, nuestro libro, Bellas Vidas, Bellas Llamas, que se publicó en Cuadernos de Vigía el año pasado, de Simona Semenich. Si lo queréis, está aquí en la librería de Asterisco. Está. Vale. Srečko Kosovel. Voy a ser breve porque, bueno, vamos ya de tiempo un poco justos. Srečko Kosovel es otro nombre de poesía eslovena importantísimo. Es poeta de Karst de los Pinos de la Revolución y de la Muerte, una de las voces más singulares de la poesía eslovena. Murió a la temprana edad de 22 años, pero dejó un legado invaluable. Aquí también dejo pasar el libro, que también es otra traducción colectiva que hicimos con los estudiantes. Este lo hicimos en la pandemia y se publicó en el 22. Vale. Sí. Bueno, aquí hay un vídeo que a ver si funciona, parece que este sí va a funcionar. Lo han hecho en Argentina, pero me pareció interesante como una breve presentación del poeta. Ahora. Srečko Kosović nació el 18 de marzo de 1904 en Sechar, población ubicada en la meseta de Kars, cuyo margen occidental ha fungido históricamente como frontera étnica entre italianos y eslovenos. Años más tarde, el autor evocaría el paisaje de esta región, lo que le valdría el sobrenombre del poeta del Carso. Se trasladó a Ljubljana para cursar la secundaria. Estudió letras eslavas, románticas y filosofía en la Universidad Nacional. Participó en diversas revistas ya como colaborador o como editor. Se relacionó con autores que introdujeron en las vanguardias artísticas que surgían en la época. Su obra poética se divide en 3 etapas: impresionista, expresionista y constructivista, aunque contiene elementos dadaístas, surrealistas y futuristas. En vida publicó menos de 40 poemas, aunque se dice que escribió más de Srečko, que también en su lengua materna significa el afortunado, murió el 27 de mayo de 1926 en Tovar, el poblado en que pasó su infancia. A los 22 años de edad, después de la complicación de una gripe maltratada que degeneró en meningitis. En las décadas posteriores a su fallecimiento, Kosovel, apodado el gran poeta esloveno, se convirtió en un símbolo para su vida, quien defendió vehementemente su identidad, primero contra el fascismo italiano y después durante los años de la Yugoslavia, de Josip Broz Tito. Mi vida se balancea en el viento, como las hojas sobre el recargo, en el brillante, tempestuoso viento otoñal.
y la tormenta suena un piano, como las olas sobre la playa. Las olas oscuras persiguen el viento. Mi corazón alberga un espejo negro. Cuando me asomaré, mi rostro se te arde, es chino, como lo hago en las horas solitarias que conozco. Mi vida se balancea en el tempestuoso viento otoñal que atraviesa los campos. Si tienes una pequeña empresa, mantener las finanzas al día puede ser. Vale. Bueno, una pequeña presentación de Srečko Kosovel y ya para ir acabando, pues vamos a leer algunos poemas. Los tenéis ahí, no se ve nada, ¿no? Es que pensé que igual se iba a ver. Em, ¿Se ve? ¿Se ve? Es que yo no veo. Vale. Eh, Lázaro, ¿lo puedes leer tú en esloveno y en español? Las ti prebereš? Stran 6-7. No, no, es del libro que tenías en la mano. Ah, no, no. ¿Dónde está el libro de Kosovel? Ah, pues Álvaro, 6-7. La prva stran, v bistvu. Rekel sem vam, que es os lo dije, el título del libro que hemos publicado. Rekel sem vam. Rekel sem vam, da nismo več narod, da smo človeštvo. Celica celico, prepojena, čaka in ustvarja in raste. Usadovje človeštva. Os lo dije, ya no somos una nación, somos la humanidad. Una célula que otra célula embebe, que espera y se alza y crece en el gran panal de la humanidad. Ujú. Seguimos. Aha, Evropa umira. 2021, Álvaro, boš ti? Europa umira. Europa umira. Društvo narodov in apetel. Oboje je laž. Operacije, revolucije. Nasilje cesti strojem. Rjavo listje pada z vej. In jaz se samo enega bojim, kada to drevje bo golo, črno-stalo in siva polja in majhne hišice in bom kričal, pa bo vse naokoli molčalo. Europa muere. Europa muere, la Liga de las Naciones y la botica. Ambas son mentiras, operaciones, revoluciones. Me encuentro en un camino gris. Las hojas pardas caen de las ramas. Y yo tan solo temo que cuando esta arboleda se quede desnuda y negra, y los campos grises y las casitas diminutas, y grite todo alrededor, cae. Ok, Juana. Bueno, a pesar de su juventud, ¿no? Que murió con 22 años nada más, es muy sorprendente la madurez, ¿no? Con la que escribe. Em, y también es muy sorprendente los temas que realmente a día de hoy siguen siendo muy actuales o más incluso que en su época, ¿no? Em, las injusticias sociales, el poco apoyo que tiene la cultura, la política corruptiva, pues hablaba de todo esto, Srečko Kosovel. Una Europa cada vez más fragmentada, lo que hemos visto en el poema que acaba de leer Álvaro. Ekstaza smrti. Alojzija, boš ti? Stran je pa 58-59. Srečko Kosovel, ekstaza smrti. Vse je ekstaza. Ekstaza smrti. Zlati stopovi zapadne Evrope, kupole bele, vse je ekstaza. Vse polno žgoče v Rdečem morju.
sonce zahaja in njem se upaja 1000 mrtvih evropskih. Vse je ekstaza, ekstaza smrti. Lepa, lepa bo smrt Evrope. Kako razkošna kraljica v zlatu legla bo krsto v tem stoletju. Tiho bo umrla, kot bi zaprla stara kraljica zlate oči. Vse je ekstaza, ekstaza smrti. Ah, iz oblaka večernega zadnjega ala, ki je znanja prav ključ, zadnjega slaka je znanja prav ključ, lije kri moje trudno srce, joj, in vode ni več v Evropi, in mi ljudje pijemo kri iz večernih sladkih oblak. Vse je ekstaza, ekstaza smrti. Pues Álvaro, ¿tienes más? Sí, pero eso me queda también. El éxtasis de la muerte. Todo es éxtasis, el éxtasis de la muerte. Las torres doradas de la Europa occidental, las cúpulas blancas, todo es éxtasis. Todo se hunde en un mar ardiente y rojo. El sol se pone y en él se embriaga, 1000 veces muerto el hombre europeo. Todo es éxtasis, el éxtasis de la muerte. Qué hermosa será la muerte de Europa, como una espléndida reina sobre oro. Se tumbará en el sepulcro del siglo oscuro. Morirá en silencio como si cerrara sus ojos de oro la anciana reina. Todo es éxtasis, el éxtasis de la muerte. Ay, desde la nube del atardecer, el último mensajero que anuncia la luz de Europa. La sangre se derrama en mi corazón cansado. Y ay, ya no queda agua en Europa. Y nosotros, humanos, bebemos sangre, la sangre de las dulces nubes del atardecer. Todo es éxtasis, el éxtasis de la muerte. Gracias. ¿Queréis 2 poemas más o uno? 2, vale. Ta strašný čas, este tiempo aterrador. ¿Voluntarias a Lázaro? Pues sí. Najkar Lázaro prebere skupaj. Stran 12-13. Ta strašný čas, neurejený čas, poplavlja z nemirom skanje vse naše smeri lomi in ubija nam sanje. Zločin, zakrament je zločin. Bolest je ljubeznjo speta. Oropana teha zvetišča so src. Kot da so prekleta. Iz mrtvih in zapuščenih selišč plovejo sive, obupne molitve od mrtvi evropski človek. Od tam si kliče rešitve. Este tiempo aterrador, tiempo caótico, inunda con la inquietud la búsqueda. Todos nuestros rumbos quiebra y mata nuestros sueños. Un crimen, el sacramento es un crimen. La pena está al amor suspeta. Fueron robados los silenciosos templos de los corazones como si malditos estuvieran. Desde los asentamientos muertos y abandonados flotan grises y terribles oraciones. El europeo moribundo desde allí busca salvarse. Gracias, Juana. Para acabar, Alojzija, boš ti rdečo raketo? Stran 16-17. Samo naj vam povem, da je ta rdeča raketa planetu nad nami kroži. To je, ko smo šli v Evropo, je vsak narod dal eno pesem ali pa eno stvar. In mi smo se odločili, torej za Kosovela in rdeča raketa nad nami plovi v teh, kaj se že tule? Satelitis. Sateliti. Ajá. Aloysia dice que el cohete rojo, cuando los países entran a Unión Europea, pues cada uno regala una cosa a Unión Europea y que Eslovenia regaló este poema que está en el espacio en un satélite volando, el cohete rojo. Rdeča raketa. Jaz sem rdeča raketa.
Vžigam se in gorim in ugašam. Jo jaz v rdeči obleki, jo jaz s srcem rdečim, jo jaz z rdečo krvjo. Netruden bežim, kakor da sam moram izpolnjeni. In čim bolj bežim, tem bolj gorim. In čim bolj gorim, tem bolj trpim. In čim bolj trpim, hitreje ugašam. O jaz, ki bežijo vrat večno. In grem, človek rdeči čez polje zeleno, nad mano kasvinem jezero tišine, železno oblake, jaz pa grem. Grem, človek rdeči. Posod in tišina, na polju, na nebu, oblaki. Le jaz bežim, gorim in svojim ognjem pekočim in ne morem tišine doseči. Hvala. Kaj pa če daš še njemu, da v španščini prebere? No. En español. Soy un puente rojo. Bien. Y ardo y me apago. Ay, ay, con el corazón rojo. Ay, yo por rojos españoles. Huyo incansable como si debiese alcanzar la victoria. Y cuanto más huyo, más ardo. Y cuanto más ardo, más sufro. Y cuanto más sufro, antes me apago. Oh, yo sí quisiera ser eterno. Voy, hombre rojo, una vez declarado verde. Sobre mí un lago azul de silencio. Nubes de hierro, y yo voy, hombre rojo. Todo el silencio en el prado, en el cielo, en las nubes. Solo yo huyo y ardo, con ese fuego mío y abrasador, sin poder alcanzar el silencio. Gracias. Bueno, hemos llegado con el cohete rojo hasta el final. Muchas gracias. Otra vez, Nina, gracias y gracias a todos por venir. Nos vemos el 7 de mayo y ahí ya vamos a hablar de 3 autoras. Svetlana Makarovic, Simona Semenic y Mojca Komerdej. Gracias. ¿Hay preguntas? ¿Una pregunta? Voy a pensar a la próxima vez. Bueno, tienes una pregunta. ¿Puedes decir el título de su libro, por favor? No, sí, lo puedo pasar, ¿no? ¿Has dicho? Sí. ¿Qué has dicho? El título. Ah, Cantos. Sí, Cantos de Prešeren. Nada. Sí. Cantos. ¿Más cosas? Está bien, bien al español y cómo va ahora la lengua de la religión. Sí, hay cosas traducidas. Los autores antiguos, pues bueno, depende un poco lo de los derechos de autor. Si llevan más de 70 años fallecidos, ya no hay derechos de autor. Entonces es más fácil traducirlo. Por eso, por ejemplo, Kosovel, ¿no? Que lo hicimos nosotros, no hubo nada de derechos de autor y es fácil. En cuanto a la editorial, pues tienes que encontrar una editorial que esté dispuesta a publicarlo, ¿no? Y en cuanto a, bueno, sí se traduce literatura eslovena al español. Hay varias traductoras, sobre todo, y también en Eslovenia hay una agencia que se llama Agencia Pública del Libro, donde las traductoras o los traductores pueden presentar su proyecto y te lo financian, pero financian solamente la parte tienes que pedir por un lado lo que son los gastos de la editorial y por otro la traducción. Pero bueno, sí se traducen autores clásicos, están traducidos y también autores, sobre todo más contemporáneos, diría yo, que se traduce mucho poesía
Están traducidos, por ejemplo, Brane Mozetic, tienen bastantes libros, creo, en Makarus Parshininekine, que es el segundo más traducido en Eslovenia. Él sí está traducido al español. Alia Adam, hay tanto Bárbara Corún, ni. Sí, sí hay traducciones. Hay. Y aparte ahora están elaborando una lista de todos los autores traducidos hasta el 22, me parece, como para tenerlo todo. Eso lo están haciendo en Argentina. Sí, en Argentina, que me puedo poner en contacto. Ahora mismo se me escapó el nombre de la chica que también traduce, pero sí, en Argentina, donde también hay una minoría eslovena, pues ahí también hay movimiento de traducciones y tal. Entonces, se publican aquí en España, pero también se publican en Argentina. Y se comunican, porque por ejemplo lo que pasa con el mercado argentino, muchas veces los libros traducidos, digamos de ruso, ¿no? No llegan aquí. Claro, Y al revés, bueno, al revés creo que casi que no. Traducido aquí en España sí que llegan a Argentina, pero los argentinos, vamos, me consta de los traductores que yo sigo allí, que han traducido el libro, lo han sacado aquí y aquí para comprarlo es una fortuna porque te lo tienen que traer claro. a- Siempre, eso depende de cada editorial y sobre todo depende de la distribuidora de la editorial. Por ejemplo, aquí hay editoriales que sí, la distribuidora sí tiene el mercado de pues México, Argentina, que es como lo más común, creo, estos dos países, sí. Pero siempre es que cada editorial es un mundo, entonces, eso. Em, Aquí hay varias editoriales que tienen, no es que solo una, ¿no? Que esté publicando cosas del esloveno, hay varias y eso siempre depende de, pues al final, gente que conoces, que te recomiendan, qué tal escribes y si están dispuestos a publicar. Así, yo siempre he ido a las editoriales más pequeñas porque, pues bueno, también es más fácil, digamos, ¿no? Como que igual, no sé, no he probado nunca con una editorial Alfaguara, por ejemplo, o así, ¿no? Pero igual también había que hacerlo. Sí, gracias. Ajá. Hay mucho que prefieren significa alegría, Alegre, sí, sí. pero no parece. No, no parece alegre. Sí, ya, sí. Derechko tampoco tuvo mucha suerte acá. ¿Algo más? Izpolniš kakšnega najlepšega dogodka, ko ste provajali Kosovo? Uf, algo que ha acontecido más y más bonito en la traducción de Kosovel. Bueno, todo el proceso de traducción fue online porque estuvimos en pandemia. Entonces, ya el hecho de poder ver a la gente y hablar de poesía para mí fue un regalo muy grande, ¿no? En aquella época que todos estábamos en nuestras casas, hablar de poesía, leer la poesía de Kosovel y traducirla. Ya esto era, hemos pasado por todos los momentos y discusiones, esto, lo otro, es mucho, el proceso es muy largo. Ah, sí. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias.